Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bueno, hoy me da un poco el sol, espero que no sea una distracción. Bueno, el video de hoy va a estar dedicado a un filósofo escocés que se llama David Hume, que es uno de los grandes representantes de la filosofía empirista y que a nosotros nos interesa fundamentalmente porque tiene un capítulo en lo que es probablemente el libro más famoso de Hume, que se llama Tratado sobre la Naturaleza Humana. Tiene allí un capítulo dedicado al problema de la identidad personal, con lo cual es, digamos, altamente importante en la perspectiva de este seminario, que es el problema del sujeto de la subjetividad. Eh, Ahora bien, para comprender la teoría de la identidad personal que propone Hume, yo quisiera, antes de entrar puntualmente en ese capítulo, decir algunas cosas generales acerca de la filosofía empirista de Hume, en la que se inscribe luego y en la que se enmarca ese capítulo sobre la identidad personal. Hume es un empirista en principio porque considera que todos nuestros conocimientos y todas nuestras ideas, por más abstractas que sean, tienen un origen en la experiencia. O, como lo expresa el mismo Hume, casi al inicio del Tratado de la Naturaleza Humana, porque todas nuestras ideas son copias débiles, dice Hume, de nuestras impresiones. Esto se conoce como el principio de la copia. Eh, Ahora bien, ¿qué son las impresiones y qué son las ideas? Y digo esto, explico esto rápidamente porque después va a ser fundamental para comprender la teoría de la identidad personal de Hume, y al mismo tiempo cuál es la concepción que Hume está criticando. Eh, Hume va a hablar de lo que él llama percepciones de la mente o percepciones del espíritu. Y percepciones, no en el sentido que le damos hoy al término percepción, que sobre todo lo identificamos con algo que vemos, ¿no? Percibo tal cosa es veo tal cosa, sino que para Hume una percepción de la mente, una percepción del espíritu es cualquier contenido que yo tengo en mi conciencia, que se me hace presente en mi conciencia, ya sea a través de los sentidos, es decir, un sonido que escucho, algo que veo, una textura que, que toco, ¿no? Un olor, ya sea lo que se me presenta, esos los contenidos que me vienen a mí a través de los sentidos, o ya sea ideas, pensamientos que tengo, recuerdos, cosas que imagino, todas aquellas cosas que se me vuelven conscientes, aquellos contenidos que se vuelven conscientes, para Hume son percepciones de la mente o del espíritu. Es decir, que tiene un sentido muy amplio eh, el término percepción en Hume. Ahora bien, la idea de Hume es que las percepciones de la mente, las percepciones del espíritu, se dividen en dos grandes grupos. Por un lado las impresiones y por otro lado las ideas. ¿Cuál es la diferencia entre impresiones e ideas? La diferencia, va a decir Hume, consiste en su grado de intensidad o de vivacidad. Las impresiones se presentan a mi espíritu de una manera mucho más vivaz, mucho más fuerte, mucho más intensa que las ideas. Por ejemplo, si yo me martillo un dedo, esa sensación de dolor yo la siento con una gran intensidad, ¿no? E inmediatamente. Esa sensación es una impresión, con una gran vivacidad, por supuesto, se me presenta con una gran vivacidad. Si en cambio yo, pasada, no sé, un mes del momento en que me martillé, recuerdo esa situación, recuerdo cuando me martillé el dedo,
Por supuesto tengo el recuerdo que me dolió, pero ya no tengo la sensación con la misma vivacidad y con la misma intensidad, la sensación de dolor. Bueno, ahí ya no se trata de una impresión, sino que se trata de una idea, que no tiene la fuerza o no tiene la vivacidad de la impresión. A su vez, las impresiones, dice Hume, pueden ser o bien de sensación, que son las que me vienen del mundo exterior a través de los sentidos. Por ejemplo, esta computadora que veo, esa es una impresión, o un sonido que escucho, esta mesa que toco, todas esas son impresiones de sensación, o bien pueden ser de reflexión, que son impresiones internas, de estados internos. Por ejemplo, me siento alegre, me siento angustiado, me siento triste o siento odio, que también son estados que siento o puedo llegar a sentir con una gran intensidad y con una gran vivacidad, y por eso son impresiones, pero que no me vienen del mundo exterior a través de los sentidos, sino que yo las siento internamente. Esas son impresiones de reflexión. Por otro lado, tanto las impresiones como las ideas pueden ser simples o pueden ser compuestas. Si yo tengo la impresión de manzana, tengo una manzana en mi mano, bueno, esa impresión es compuesta, porque la manzana está compuesta por un cierto color, un cierto peso, una cierta textura, un cierto sabor, es decir, por una sumatoria de impresiones diversas. De la misma manera, las ideas pueden ser simples o compuestas. Ahora bien, ¿cuál es el punto clave acá? Y que tiene que ver con el empirismo de Hume. Es el siguiente, que para que una idea pueda ser considerada legítima, yo tengo que poder encontrar la impresión de la cual se deriva esa idea. Por ejemplo, yo veo esta mesa, acá hay una mesa, veo esta mesa y se forma en mi mente la idea de mesa. Se vuelve consciente, tengo esa idea de mesa. Ahora, ¿por qué se ha formado la idea de mesa? Bueno, en mi mente, porque esa idea remite a algo que yo puedo tocar, que puedo ver, es decir, puedo encontrar la impresión de la cual se ha derivado esa idea. Puedo establecer esa conexión entre la idea y la impresión que le ha dado origen. Porque recuerden que para Hume todas nuestras ideas se originan en la experiencia. Si se da ese caso, si yo puedo encontrar la relación entre la idea y la impresión, bueno, ahí voy a poder decir que se trata de una idea legítima. Si yo no puedo hacer esa relación, si yo no puedo encontrar la impresión de la cual se deriva esa idea, bueno, ya no estoy en condiciones de afirmar de que esa idea sea una idea legítima, sea una idea real, en el sentido en que le entiende Hume este término. Bien, ¿por qué explico esto? Porque vamos a ver en el capítulo de la identidad personal que Hume va a emplear este principio de la copia, esta idea empirista que él tiene, para pensar el problema de la identidad personal. ¿Cuál va a ser la idea de Hume? En principio, Hume va a criticar lo que se conoce como la teoría substancialista del yo. Y básicamente, en quien está pensando es en Descartes. Recuerdan ustedes que en el video previo dijimos que Descartes duda de todo. Ahora, hay algo de lo cual no puede dudar, y eso es de que él está pensando, y que por lo tanto existe. Y no solo de que existe, sino que existe como un yo pensante, o como veíamos, como una res cogitans, es decir, como una cosa pensante, una sustancia pensante. Es decir, que para Descartes, el yo, la idea de yo, de ego, el ego cogito, es justamente pensado ese yo en términos sustanciales, es decir, como una sustancia pensante, como un alma o un espíritu que existe efectivamente en la realidad. Hume
va a retomar esa idea y va a criticarla diciendo, bueno, con una cierta ironía en el inicio del capítulo dedicado a la identidad personal, que es el que ustedes tienen para leer, diciendo, bueno, ciertos filósofos consideran que lo que llamamos nuestro yo es algo de lo cual somos íntimamente conscientes y de lo cual no se puede dudar. Es tan obvio que existe esto que llamamos yo, o alma, en Descartes son sinónimos, que no vale la pena este, proponer pruebas que demuestren la existencia de ese yo, porque es algo evidente. Por supuesto, acá está haciendo referencia implícitamente, sin mencionarlo, a Descartes. Ahora, ¿qué es lo primero que va a decir Hume? Y les quisiera leer un breve pasaje que está casi al inicio del capítulo sobre la identidad personal, porque ahí Hume ya, digamos, explicita lo que es su argumento central, ¿sí?, para criticar esta concepción sustancialista del yo. Fíjense lo que dice Hume. Desgraciadamente, todas esas afirmaciones son contrarias a la experiencia misma abogada en su favor. Con esas afirmaciones se está refiriendo a las posiciones como las de Descartes, que consideran que existe efectivamente esto que llamamos yo y que es una sustancia pensante. Fíjense, continúa Hume, no tenemos idea alguna del yo de la manera que aquí se ha explicado. En efecto, ¿de qué impresión podría derivarse esta idea? Es imposible contestar a esto sin llegar a una contradicción y a un absurdo manifiesto. Y sin embargo, esta es una pregunta que habría necesariamente que contestar si lo que queremos es que la idea del yo sea clara e inteligible. Y este punto es un poco el que viene ahora, es como una síntesis de lo que yo les mencionaba de la teoría empirista de Hume. Tiene que haber una impresión que dé origen a cada idea real. Pero el yo o persona no es ninguna impresión, sino aquello a que se supone que nuestras distintas impresiones e ideas tienen referencia. Si hay alguna impresión que origine la idea del yo, esa impresión deberá seguir siendo invariablemente idéntica durante toda nuestra vida, pues se supone que el yo existe de ese modo, pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable. Luego, la idea del yo no puede derivarse de ninguna impresión, y en consecuencia, no existe tal idea real o legítima. Bueno, fíjense que en ese párrafo lo que está haciendo Hume es aplicando su principio empirista, es decir, esta idea de que para que podamos considerar que una idea es real o legítima, tenemos que poder encontrar la impresión de la cual se deriva. Ese es el principio, uno de los principios fundamentales del empirismo de Hume. Bueno, aplica ese principio a la idea de yo. Bueno, ¿qué pasa con la idea de yo? Que efectivamente tenemos, todos hablamos del yo, entendemos confusamente, pero entendemos a qué nos referimos cuando decimos yo. Es decir, que Hume no niega que la existencia de esa idea que tenemos. Lo que está diciendo está preguntando, bueno, ¿es una idea es una idea legítima? ¿Podemos decir que es una idea que hace referencia a algo que existe efectivamente en la realidad? Y la respuesta de Hume es no. ¿Por qué no? Porque precisamente no podemos encontrar la impresión de la cual se origina esa idea. Es decir, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, ¿sí?, no lo podemos oler al yo. No es una impresión. Y como no podemos encontrar la impresión de la cual se deriva la idea que tenemos de yo, no podemos considerar que sea una idea legítima y científicamente demostrada. Entonces, lejos de ser la idea más evidente
que existe, de la cual no podemos dudar, lo que hace precisamente Hume es decir, no, se trata de una idea confusa de la cual tenemos que dudar porque precisamente no tenemos una impresión. No hay una impresión que la acompañe, que la origine. Entonces, en este punto Hume va a descartar la idea sustancialista de yo, el hecho de que el yo sea una sustancia pensante. Bueno, no tenemos impresión de eso, por lo tanto no podemos considerar que sea una idea legítima. Sin embargo, dice Hume, es un hecho que tenemos esta idea. Y no solo que la tenemos, sino que tiene una función práctica acá, una función fundamental en nuestras vidas. Gracias a que tenemos esta idea de yo, a que creemos que poseemos una identidad personal, es que podemos vivir en el mundo sin sin caer en una especie de psicosis o de esquizofrenia, ¿no? Es necesaria, es una ficción necesaria. En este punto Hume se conecta, o mejor dicho, vamos a ver que hay ciertas ideas similares que después vamos a encontrar en Nietzsche, salvando la distancia, pero Nietzsche también va a sostener que hay ciertas ficciones que son necesarias para la conservación de la vida. Por ejemplo, la idea de identidad personal. Bueno, es necesario creer que somos los mismos a través del tiempo, porque si no, sería un colapso y caeríamos en la esquizofrenia y en el caos. Entonces son ficciones necesarias para conservar la vida. Hume considera, está de acuerdo con eso. Entonces el punto es de qué manera Hume explica que nos formemos la idea de yo. Si no se deriva de ninguna impresión, si no la hemos sacado de ninguna impresión puntual, ¿cómo se ha formado en nosotros la idea de yo? Y ese es el punto positivo y el punto, a mi juicio, más interesante del Tratado de la Naturaleza Humana, porque Hume va a decir algo notable, ¿no? Prácticamente a mediados del siglo XVIII, va a proponer una teoría de la identidad personal que es sumamente actual, me parece, y que es la siguiente. Hume va a decir, bueno, en realidad nuestra mente, recuerdan que les dije que Hume habla de percepciones de la mente o percepciones del espíritu, el término inglés es mind, que a veces se traduce como mente y a veces como espíritu, y que las percepciones de la mente son todos aquellos contenidos que se hacen conscientes en nosotros, ¿no? Que pueden ser ya sea impresiones o ya sea ideas. Ahora, Hume entiende al espíritu, a la mente, como un flujo constante de percepciones. Las percepciones van pasando por nuestra mente, por nuestra conciencia, en un flujo constante, de percepciones que son todas diferentes entre sí. No hay ninguna percepción que sea invariable. Por eso hay una imagen bastante famosa que utiliza Hume y dice, bueno, nuestra mente es como una especie de teatro, por el cual, como si fuese una especie de escenario, por el cual van pasando las percepciones, como si fuesen personajes de una obra, se van relacionando de diferentes maneras y se van desvaneciendo constantemente. Pero aún va más lejos Hume y dice, no hay que creer que nuestra mente sería como el lugar, como el escenario en realidad, por donde pasan las percepciones, ¿no? Sino que nuestra mente, nuestro espíritu, no es más que ese flujo de percepciones. Bueno, ahí no hay ninguna identidad, en principio. No hay nada que permanezca igual. Entonces, ¿cómo es que desde ese flujo que es nuestra vida psíquica, de ese flujo de percepciones, hemos podido formar la idea de identidad personal? Bueno, dirá Hume, porque todas esas percepciones que van pasando por nuestra conciencia, y que percepciones que son diferentes entre sí, en realidad ese pasaje de una percepción a otra no se realiza de una manera abrupta, como un salto,
sino que se realiza de una manera suave, de tal manera que nosotros no percibimos ese flujo como una especie de salto de una percepción a otra, sino que la percibimos como una continuidad. ¿Cómo es posible que percibamos esa continuidad? Porque existen ciertas leyes, dice Hume, ciertos principios en nuestra mente, en nuestro espíritu, que establecen enlaces entre las diferentes percepciones que van sucediéndose en este flujo de conciencia, ¿no? Hay ciertos principios, y que Hume reduce a 3, y para él era el gran descubrimiento de todo el libro, que son lo que se conoce como leyes de asociación de las ideas, y que son la semejanza, la contigüidad y la causalidad, contigüidad en tiempo y espacio, y la causalidad. Son como 3 maneras que tiene nuestra mente de enlazar percepciones que en sí mismas son diferentes, pero que las enlaza, y a partir de ese enlace se genera en nosotros la ficción, porque es una ficción, de que hay algo que en ese flujo de conciencia, hay algo que no cambia, que hay una continuidad. De esa ficción que se genera en nosotros, de esa continuidad, y es una ficción porque recordemos que para Hume todas las percepciones son diferentes. Lo que ocurre es que al enlazarse a través de estas leyes que están en nuestra mente, ese flujo se convierte en una especie de flujo continuo. Eso va a generar en nosotros la ficción o la creencia de que hay algo continuo en ese flujo, de que hay algo invariable. Y vamos a llamar a ese elemento invariable yo o identidad personal. Pero se trata de una ficción generada por la imaginación, que es la imaginación la que enlaza estas percepciones diferentes, ¿no? Fíjense entonces que la actualidad del pensamiento de Hume es muy notable que a mediados del siglo XVIII Hume nos esté proponiendo una concepción de la subjetividad que es altamente contemporánea en este sentido, ¿no? Es más, lo que está planteando Hume en realidad es que el sujeto no es algo dado previo, no es algo previo, dado de antemano. No es una sustancia que luego va a pensar y va a tener percepciones y va a tener impresiones e ideas, sino que el sujeto va a ser un efecto generado por una estabilización o un enlazamiento de percepciones que son diferentes. Y que ese enlace de percepciones va a generar como efecto la idea de identidad personal. Es decir, no hay un sujeto previo, dado, sustancial, sino que el sujeto se va a generar, se va a producir como un efecto secundariamente. Por ejemplo, en el bebé recién nacido hay un flujo de percepciones, hay experiencia, es decir, tiene sed, tiene frío, extraña a su madre, tiene hambre, todas esas son percepciones en el sentido de Hume, percepciones de la mente, pero todavía no hay identidad personal, es una experiencia impersonal en ese sentido. La identidad personal, la idea de yo, va a surgir cuando todas esas percepciones que tiene el bebé recién nacido comiencen a enlazarse, comiencen a organizarse y a generar una especie de continuidad en ese flujo de percepciones, que en sí mismas son diferentes. Recién ahí va a aparecer la idea de yo. Pero eso sucede, bueno, si uno lo dijese en términos lacanianos, con el estadio del espejo, digamos, entre los 6 meses y los 18 meses. Pero, digamos, la idea es que aquí hay una experiencia previa a la formación del sujeto. El sujeto es un efecto secundario de esa experiencia previa, ¿sí? De tal manera que ahí lo que va a primar
precisamente, es esta idea de experiencia que produce al sujeto y no del sujeto que produce a la experiencia. O mejor dicho, en Hume encontramos un antecedente y que en cierta manera va a ser contraria a la posición de Kant. En Hume encontramos esta idea, que es la siguiente: no es que hay experiencia porque hay un sujeto que tiene esa experiencia, sino que hay un sujeto porque el sujeto es generado como un efecto de una experiencia previa impersonal. Bueno, no quiero igual complicar más la cuestión, así que corto acá para tampoco extenderme demasiado. Y en el próximo video, que va a estar dedicado a Kant, ahí vamos a ver la posición de Kant y yo voy a volver a hacer referencia a la teoría de la identidad personal de Hume. Bueno, les mando un saludo y nos vemos pronto.